Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. Bien, ¿y usted? Bien. En unos minutitos arrancamos. Esperamos que se están conectando. A ver. Facu Leyes, anda por ahí. Presente, profe. Buenos días. Clara, Liria. Presente. Buen día. Tomás Lobato. Presente. Florencia López. Azul López. Presente, profe. Buen día. Joaquín Madarieta. Presente, profe. Buen día. Buen día. Ana Paula, maestra. Fabricio Magaña. Presente, profe. Buen día. Kiara. Presente. Julia Manente. Presente. Adrián, Marifil. Presente, profe. Buen día. Agustina, Matamala. Presente, profe. Buen día. Buen día. Aixa. Presente, buen día. Buen día. Santiago Menéndez. Presente. Maximiliano Mercado. Jorge Meso. Presente, profe. Buen día. A ver por dónde andamos. Franco y Chiqueli. Me parece que recién entra. Sí. Martín Monsalve. Presente, profe. Buen día. Celeste Morbelli. Buen día, profe. Presente. Hola. Lucía Moreno. Presente, profe. Me parecía que estabas. Agostina Muñoz. Matías Neculpan. Leila Nieves. Presente. Hola. Martín Ojeda. Presente, profe. Buen día. Buen día. ¿Dónde andamos? Eliezer Ortiz. Celeste Ortiz.
Y Maxi Lesende. Me parece que recién entró. Sí, recién entré. Bien. Ana Paula, ¿estás, no es cierto? Sí, profe, presente. Ahí te pongo. Bien. ¿Alguien más que no le haya puesto el presente? Profe, a mí, Muñoz Agostina. Ahí te pongo. Dale. Me parecía que estabas. Bien. Bueno. Para arrancar, el tema de hoy vamos a tratar de tener un panorama de cómo el juego como contenido, este juego como contenido que habíamos visto en el nivel inicial, con las características, ahora vamos a recordar algunas, y qué tipo de juegos, avanza y toma por ahí otras características en el nivel primario. Siempre recuerden que el nivel primario es muy heterogéneo en cómo está conformado, ¿sí? ¿Por qué digo heterogéneo? Porque arranca desde alumnos de 6 años, que son lo mismo que el alumno y la alumna de nivel inicial, y luego avanza y hay un montón de edades diferentes, hasta llegar a casi adolescentes de 12 y 13 años, ¿sí? Pasando por el momento y la etapa más rica de aprendizaje motor, que es entre los 8, 9, 10 años y 11 también, ¿sí? Por eso vamos a tratar de ver a dónde este juego simple de roles, simbólico, casi individual, aunque pareciera que es grupal, pero de resolución individual de nivel inicial, termina en el nivel primario. Siempre considerando a este juego, al juego motor, como contenido. No nos tenemos que olvidar que en algunos momentos el juego va a ser un tipo de actividad para poder desarrollar otro tipo de contenidos, pero en algún momento lo tenemos que considerar el contenido de la clase con todo lo que eso implica. Entonces, para empezar, una pregunta. ¿Dónde piensan o qué características piensan ustedes que va adquiriendo el juego a medida que va avanzando la escuela primaria? Piensen en alumnos de 8, 9, 10 años. ¿Qué tipos de juegos, qué características tendrían estos juegos con chicos y chicas de esta edad? ¿Qué les parece? Reglados. Reglados. Eso implica un desarrollo del juego donde antes, como profes, debemos dar las consignas claras para que lleven adelante. Y este juego reglado que vos decís, cuando se juegan estos juegos, hay participación de las habilidades motoras. ¿Cómo les parece que se resuelven? ¿Desde dónde? O sea, ¿dónde tendríamos que apuntar? Sí, son juegos reglados, en principio. ¿Cómo imaginan estos juegos? Más colaborativo por ahí. ¿En qué sentido, Abril? Y que van a tener que estar de acuerdo, digamos, entre todos para poder llegar al objetivo. Al objetivo del juego. O sea, básicamente vendrían a empezar a conformarse lo que podríamos denominar juegos de equipo, ¿sí? Donde la resolución pasa por lo que hace el grupo y no por lo que hace uno o dos miembros del grupo, ¿no es así? ¿Qué relevancia en todo esto del juego ustedes le pueden asignar al aprendizaje o a la puesta en práctica de actividades deportivas? ¿Estarán conectados? ¿No estarán conectados?
Y para mí sí, es como que no, todavía no es la actividad deportiva, pero como que vas a eso también, digamos, es más general, pero para, no sé, qué sé yo, lanzamientos o cosas así como para ir, llegar, digamos, a la actividad deportiva. Ujú. ¿Y en qué momento de la escuela primaria les parece que llegaríamos a la actividad deportiva propiamente dicha? Que no es otra cosa que juegos, ¿no? ¿Dónde imaginan a los niños haciendo deportes? ¿A qué edad? Después de los 8, ¿no? Después de los 8. Sí, básicamente después de los 8 sí. Pero el deporte en sí, conformado, a lo mejor supongamos un mini deporte, con cantidades de jugadores reducidos, a lo mejor no con todas las reglas. ¿Arrancarían a los 8 años? ¿Arrancarían un poquito después? ¿No empieza a los 10 años? Sí, a medida que va avanzando la escuela primaria, hoy vamos a tratar de ver cómo vamos incorporando diferentes tipos de juegos que hacen que en algún momento ese juego vaya adquiriendo de los deportes. Es un proceso paulatino, por ahí Azu decía a los 8 años, Abril a partir de los 10. Es un proceso muy paulatino y a lo mejor entre los 8 y los 9 años no estamos jugando deportes propiamente dichos, pero seguramente a los 11 o 12, sí, sí. A ver, les voy a compartir pantalla. ¿Pueden verla ahí? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, se ve. Se ve. esperen que encuentre la pantalla completa. Buah. Téngame paciencia, ahí voy. ¿Dónde estaba? Bien, para empezar, no nos tenemos que olvidar que en el juego, esto es a modo de repaso de lo que veníamos trabajando en el nivel inicial, siempre tiene un doble rol. A veces va a ser una actividad donde por medio del juego voy a proponer diferentes contenidos, ¿sí? De la gama más variada, de la que ustedes quieran, ¿sí? Pero también conforma y es parte de lo que nosotros podemos proponer como contenido. La diferencia bien marcada está que cuando es una actividad se aprende jugando, vamos a aprender diferentes tipos de cosas por medio del juego. En cambio, cuando el juego es el contenido de la clase, básicamente lo que hacemos es aprender a jugar, ¿sí? Y con todo lo que esto implica. Cuando ustedes hicieron y desarrollaron las planificaciones que presentaron ahora cuando estuvo el receso, todos, en mayor o menor medida, consideraron al juego un contenido y le asignaron algún momento del año en el poder jugar para aprender a jugar, ¿sí? Olvidándose de que el juego nos sirve y es la instancia principal de modo de actividad durante el nivel inicial para aprender otro tipo de cosas. Por eso tenemos que recordar con bastante claridad que cuando proponemos al juego como contenido, el desafío es comprender cuál es el sentido del juego, cuál es su objetivo, cómo hay que organizarse,
para llevarlo adelante, cuáles son las formas de comunicación que puedo establecer en el juego, cuáles son las reglas y el marco donde yo me puedo mover para resolverlo. Significa el hacer acuerdos con otros, el dialogar, el por qué no inventar juegos. Todos estos aspectos son considerados parte del juego como contenido, ¿sí? También tenemos que considerar esto de respetar las diferencias dentro del juego, con cada uno los modos de jugar y aceptando las formas de jugar de los otros. Todas estas cuestiones, el poder organizarse, el poder llevar adelante diferentes tipos de estrategias para resolver estos juegos, sin duda va a hacer que a medida que vayamos avanzando la escuela primaria, las características del juego vayan cambiando profundamente. A modo de línea de tiempo, ustedes miren y plántense acá en los 4 años, el tipo de juego que llevamos adelante es un juego basado en el juego simbólico, en el hago como, estas historias que se crean, hago como si fuera un animal, dentro del mismo juego empiezo a tener roles que a veces son roles imaginarios, y que hacen y que usan las características de los chicos del nivel inicial, 4 y 5 años, ¿sí? Siempre considerando que estos juegos a esta edad siempre se resuelven de manera individual, a pesar de que parecen algunos juegos grupales, cuando los van a resolver por las propias características de los alumnos y las alumnas de esta edad, se resuelven de manera individual, ¿sí? Esta característica no cambia demasiado cuando arranca la escuela primaria. A los 6 años aproximadamente sigue siendo lo mismo. Es decir, a partir de que empieza la escuela primaria, los tipos de juegos que voy a empezar a proponer van a ser los mismos con los que termine el nivel inicial, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo un niño de 4 que un niño de 6. Puedo ir incorporando paulatinamente más reglas, o roles por parejas, o juegos por parejas, en las que la resolución ya deje de ser tan individual. Pero básicamente las características van a ser las mismas. Como decía su compañera recién, la cosa empieza a cambiar a partir de los 7, 8 años, ¿sí? Ya sabemos que no solamente cambia para estos aspectos del juego, cambia para un montón de cosas, pero puntualmente con el juego, a partir de los 7, 8 años, las características egocéntricas de los chicos empiezan a tener menos relevancia. Por lo tanto, puedo empezar a plantear diferentes tipos de juegos en los que la resolución grupal empiece a tener más preponderancia que la resolución individual. O a lo mejor los mismos tipos de juegos, supongamos un ladrón y policías, a los 5 años, por más que parezca un juego grupal, va a ser resuelto desde lo individual. A lo mejor a los 7 ya puedo proponerles formas diferentes de resolverlo. Ya puedo empezar a proponer esto de que empiecen a pensar planes, estrategias grupales o de conjunto para resolver este juego. Esto es un camino muy lento y paulatino, y vamos a llegar a esta edad, aproximadamente 7, 8 años, en la que empiezan a aparecer estos juegos que ustedes decían, juegos por bandos, juegos por equipos, y empieza un tipo de juego, a partir de los 8 o 9 años, que es el juego de iniciación deportiva o predeportivo, llámenlo como quieran, que no son deportes en definitiva, pero que tienen algunas características propias del deporte y que tenemos que tratar de realizarlos en función de que sean polivalentes. ¿Qué les dice esta palabra de polivalente?
mucho, poco, válido para muchas cosas, válido para pocas. Poli es de muchos. Poli es de muchos, ¿sí? Básicamente, esta función polivalente de los juegos predeportivos hace a que cuando yo estoy proponiendo determinados juegos no estén orientados hacia un deporte en particular, sino que por las características sean válidos, sean aplicables, sean transferibles a futuras y muchas actividades deportivas, ¿sí? Cuando seguimos avanzando, ya a partir de los 9, 10 años, vamos a estar trabajando juegos de iniciación deportiva, propiamente dicho. Vuelvo a repetir, no son deportes, pero tienen características muy similares. Nuevamente esto, y aparece nuevamente esto de lo polivalente, de lo multilateral, válido para mucho, ¿sí? Y estos juegos definitivamente tienen su sustento en la resolución grupal de lo que se le plantea, ¿sí? Esto no surge por sí solo, esto hay que proponerlo, promoverlo. Si yo pongo a jugar a chicos de 9 y 10 años, supongamos, un juego de 10 pases o de 5 pases, y cada equipo está conformado por 10, 11 jugadores y jugadoras, difícilmente todos puedan proponer y participar del juego. Entonces voy a tener que valerme de diversas estrategias, reducir la cantidad de grupos, de cada grupo, que sean de a 2, de a 3, de a 4, donde la participación sea mucho más fácil y aplicable que en un gran grupo en la que básicamente hay muchos chicos y chicas que se van a ver relegados en la participación. Por otro lado, si seguimos avanzando en la escuela primaria, vamos a llegar a los 10, 11, 12 años, donde estos juegos de iniciación deportiva, estos juegos de resolución grupal, van a ir desencadenando y van a ir llegando y tomando las características de mini deportes o deportes. Mini básicamente es una palabra que habla de reducir la cantidad de jugadores, reducir la cantidad de los espacios, facilitar algunas reglas, proponer solo algunas reglas de estos deportes para facilitar la tarea y que la resolución sea más simple, ¿sí? Pero básicamente la estructura de estos mini deportes es la misma que la del deporte formal, ¿sí? Acá hay otra línea de tiempo en la que trato de dejar claro que hay dos edades aproximadas en las que las cosas cambian, ¿sí? Para empezar tenemos juegos cooperativos de posición, tradicionales, el jugar, básicamente por jugar, que voy a ir desarrollando a lo largo de toda la escuela primaria. Obviamente van a ser de complejidad creciente, ¿sí? Estos juegos. Yo no puedo proponer los mismos juegos para un niño de 6, 7, 8 años que para un chico de 11, 12, 13. Pero a partir de los 8 años aproximadamente es cuando, por diversas características de los niños y las niñas, el que hayan afianzado sus habilidades motoras, el que su capacidad perceptiva ya se encuentre en un momento en el que puedan considerar muchos aspectos a la vez, bueno, varias cosas, el tema de la coordinación, o sea, que van a aumento, puedo empezar a proponer juegos de iniciación deportiva, multilaterales y polivalentes, que en un ratito los vamos a profundizar para que ustedes los puedan observar, porque básicamente es lo central del juego en la escuela primaria. Ustedes ven que pueden arrancar a partir de los 8 años más o menos, 7, 8 años, de complejidad creciente, por supuesto, y los desarrollo en toda la escuela primaria.
Y a partir de los 10 aproximadamente ya estoy en condiciones, si realicé lo anterior y si lo continúo realizando, de arrancar con juegos deportivos que sean mucho más parecidos a los deportes o mini deportes propiamente dichos, ¿sí? Tenemos que arrancar de algún lado, ¿sí? en esta progresión de juegos. Por eso los juegos que se proponen o sugeridos para el primer ciclo de la escuela primaria, recuerden que el primer ciclo está conformado por chicos de 6, 7, 8 años, aproximadamente siempre, tienen su base en los que en su momento trabajamos en el nivel inicial. Juegos de persecución individual, uno contra todos, todos contra uno, de la forma más variada, en los espacios más variados. Juegos grupales que en primera instancia tengan como objetivo la cooperación de todos, y en otras instancias tengan la opción de oponerse un grupo contra otro, siempre teniendo en cuenta de que mientras más pequeños sean los grupos, más posibilidades de participación van a tener los chicos y las chicas. Podemos proponer tipos de juegos en los espacios más variados, con refugios, sin refugios, con sectores a los que tienen que llegar, con zonas prohibidas, con lugares permitidos, juegos en los que tengan que empezar a aplicar algunas habilidades motoras, juegos por bandos, donde todo el grupo se divide en dos, y cada uno de los dos grupos tiene una función, un rol diferenciado. De alguna u otra manera, la base que nosotros teníamos en el nivel inicial se va ampliando, se va complejizando, pero siempre teniendo en cuenta que debo partir desde el mismo lugar. Es decir, un chico de 6 años de primer grado va a partir desde el mismo lugar a donde llegué en el nivel inicial, o a donde llegó otro profe que trabajó con ellos en el nivel inicial. Estas características de los juegos del primer ciclo de la escuela primaria, si bien pareciera que es la misma del nivel inicial, se va complejizando, porque paulatinamente yo voy asignándole, como profe, más valor a la resolución grupal que a la individual, ¿sí? Paulatinamente voy a tratar de promover que un juego determinado sea resuelto con los acuerdos necesarios dentro de cada grupo, de cada equipo, para que cada uno asuma roles diferentes dentro del juego, logren elaborar planes, logren elaborar estrategias, pero esto, vuelvo a repetir, no surge por sí solo, esto lo tengo que promover. A ver, nos juntamos, pensemos, ¿cómo podemos hacer? ¿De qué forma podemos llegar al objetivo del juego? ¿Cómo le puedo robar la pelota al otro equipo sin que me atrapen? Bien, va avanzando la cuestión. No es que siempre son los mismos juegos de nivel inicial. A partir de los 7 años aproximadamente puedo empezar a poner de relevancia juegos de relevos. El juego de relevo clásico es el que se realiza una tarea, vuelvo, le doy el turno a mi compañero y me siento detrás. En principio va a parecer como si estuvieran jugando solamente dos. El primero de un grupo, el primero del otro y el primero del otro. Y así se van a interpretar estos juegos de relevos. Pero paulatinamente tienen que llegar a la noción de que no importa tanto la tarea individual, sino que importa más la tarea grupal. Supongamos, tienen que recorrer cierta distancia, lo más rápido posible. El primero de un grupo fue más lento que el primero del otro, pero la sumatoria del tiempo, o el grupo que termine primero va a ser el ganador. Por lo tanto, ya no importa tanto lo que yo hago individualmente, sino lo que hacen todos los miembros del grupo, ¿sí? Este juego de relevo en el nivel inicial casi no era utilizado, o si trataban de utilizarlo, básicamente iba a ser resuelto desde lo individual.
El que corre con el que corre, y punto. A medida que avance en este primer ciclo, obviamente van a aparecer los juegos grupales por equipos, de organización más compleja, con más reglas, como decía su compañera hace un ratito, donde sí o sí tiene que haber acuerdos dentro de los alumnos y alumnas, miembros del grupo, para resolverlo, ¿sí? Fíjense que acá dice que empiezan a partir de la segunda mitad de este ciclo, es decir, segundo grado, más llegando a tercero, pero tampoco se tienen que olvidar de los juegos tradicionales que utilizamos normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juego tiene una característica tan fuerte que por más que digan, a ver, este grupo tiene 7 años, si yo les pregunto, me van a decir que quieren jugar a cosas que jugaban cuando iban al jardín. ¿Y por qué no? ¿Por qué está mal? Si yo les pregunto, ¿a qué quieren jugar? Seguramente van a recurrir a su memoria lúdica, van a tratar de incorporar cosas que ya conocen, y ¿por qué no? Van a proponer juegos de resolución simple, o de roles, o simbólicos, que jugaban cuando iban al nivel inicial. Tengo que dar lugar a eso, tienen que dar lugar a eso. ¿A qué quieren jugar? ¿O quién puede contarnos un juego que hace en su casa con su familia? ¿O quién quiere contarnos un juego que hacía cuando iba al jardín? ¿Lo podemos jugar? Es interesante que nosotros demos espacio y voz a los alumnos en esta propuesta, ¿sí? Porque si no, vamos a seguir proponiendo todos nosotros como profes, y es complejo esta cuestión de darle un rol preponderante a ellos dentro de la clase. Obviamente la cosa cambia, ¿sí? A partir de los 8 o 9 años, les hablaba y les contaba recién que podemos empezar a realizar algunos tipos de juegos, sin olvidarnos de los otros, donde la idea es la iniciación deportiva o juegos deportivos que sean multilaterales y polivalentes. La idea de multilateralidad y polivalencia implica que no estoy hablando de deportes propiamente dichos, sino que son juegos de diferente resolución en los que yo voy a ir proponiendo formas de resolverlo y que puedan ser aplicados a diferentes juegos deportivos en el futuro. A ver, para dejar un poquito más clara esta situación. Nómbrenme 3 o 4 deportes que en su estructura o de forma de resolverlos sea la misma. En cómo estén conformados, independientemente si juegan con el pie, con la mano, la estructura del juego. Hockey y fútbol, por ejemplo. Bien, ahí tenemos 2. ¿Le podemos sumar algún otro a esos 2? Que se resuelvan igual. Handball, básquet. Handball. Sí. Si nosotros pensamos en la estructura de esos deportes, básicamente es la misma en todos. Tengo que invadir el campo contrario, ¿sí? En el campo contrario, en algún lugar, tengo que marcar el objetivo del juego, que puede ser un punto, un gol, lo que sea. Tengo que defender mi propio campo. Se juega en grupos. Tienen límites determinados. Básicamente la cancha de todos tiene una forma muy parecida, que es rectangular. Entonces la estructura de esos deportes es la misma. Podríamos irnos para otro lado. Pensemos en juegos o en deportes en los que la red o el campo esté dividido. Vóley, tenis, bueno, hay varios. El objetivo y la estructura de esos juegos es la misma, ¿sí? Cambia la forma de llevarlos adelante, pero básicamente el objetivo de los juegos de cancha dividida es que la pelota pique en el campo contrario y que no pique en la mía. Bien. Valiéndonos de esas estructuras,
nosotros podemos crear un montón de tipos de juegos en los que esta multilateralidad y polivalencia le empieza a dar relevancia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer hincapié en la forma de resolverlos, ¿sí? Y no tanto en las habilidades motoras que intervienen en la resolución. Un juego en el que los chicos y las chicas creen una estrategia para invadir un campo es aplicable a cualquier tipo de juego deportivo en el futuro de invasión, como el handball, como el como el básquet, como el hockey, como el fútbol, como el rugby, ¿sí? Si yo propongo un tipo de juego de cancha dividida, un 2 contra 2, en los que tienen que tratar de evitar que la pelota caiga de mi lado, es aplicable, independientemente de la habilidad motora que se use para resolverlo, a cualquier tipo de juego de cancha dividida. ¿Por qué? Porque básicamente van a comprender que la acción del juego pasa por evitar que la pelota pique en mi cancha y hacer que pique en la otra. Eso es comprender la lógica de los juegos. Eso es utilizar la multilateralidad y la polivalencia para ir creciendo de a poquito en esta propuesta de juegos en la escuela primaria. Puedo crear millones de juegos. Puedo valerme de las características de un montón de juegos deportivos para crear estructuras de resolución grupal, pero siempre considerando que lo principal es la participación inclusiva, que todos puedan participar, y todas, y que tengo que fomentar el entendimiento de cómo se resuelve el juego. Tratar de promover alumnos y alumnas inteligentes en la resolución de estos juegos. Esperen, se va a cortar en cualquier momento, chicos, chicas. Lo cortamos ahora y arrancamos el próximo Zoom y ya vemos en qué desencadena todo esto, ¿sí? Bueno, profe.